Hola, ¿qué tal? Soy Marisa Domene Castillo, gestora del canal Marisa Domene, bueno, Nuevo Viaje a Ítaca. Vamos a reseñar una obra fantástica de género gótico, en principio, aunque no creo que no es la primera obra escrita de este género, y dentro de la corriente romántica. Está escrita en 1818 por Marie de Belleau-Shelley, ¿vale? Entonces, es importante reseñar que no es una obra terrorífica per se, única y exclusivamente, sino que tiene reminiscencias filosóficas importantes a dilucidar. Entonces yo lo que quiero comenzar es por una escaleta de personajes que van a aparecer, aquí no voy a hacer una sinopsis detallada, ni emplear muchos spoilers, solamente para analizar dos corrientes de crítica social o tres importantes con respecto al siglo XVIII de las luces o de la razón anterior, el XVIII, porque esta obra es del XIX, claro, 1818, donde critica básicamente, pues aquí tengo una entradilla del libro, ese es el libro que tengo, la edición es muy buena, hay una entradilla introductoria que nos habla muy prolijamente y de forma muy desarrollada de las principales críticas. Yo la voy a esbozar a mi manera porque he investigado también cómo la crítica puede ligarse o extrapolarse también a los mecanicistas naturalistas ingleses con su dedicación exacerbada a una metodología férrea y muy exacta del método científico, excesivamente rigurosa, medida, muy mecánica, donde pues todo se basa en hipótesis, donde los resultados son lo principal, ¿vale? Digamos que en esa tesitura, esa crítica está también ampliada con la crítica contra el racionalismo exacerbado, un racionalismo donde lo que se encuentra, lo que se pide, lo que se exige por parte de los que están adscritos a esta corriente romántica, sobre todo en Inglaterra, porque vamos a hablar de Mary de Shelley y sus amigos Lord Byron y Polidori, que son los que durante una noche en Ginebra empiezan a contar cuentos de terror y Mary Shelley empieza a elaborar su libro, en un principio teniendo unas razones muy específicas y luego ampliándolas. Pues bueno, a tenor de ello, son los principales representantes del romanticismo inglés, pero bueno, también están las flores del mar de Baudelaire, etcétera. Bueno, hay muchos otros autores, hay mucha poesía gótica en ese momento, de las que se valen ellos para también asumir sus principales características. Y el racionalismo y el positivismo, no sé si también lo confrontará Shelley cuando hace el libro representando al monstruo, Frankenstein, que ni siquiera tiene nombre, sino que lo asume el nombre de su creador, Víctor Frankenstein. Pues es muy revelador que busquen la liberación a través de lo totalmente opuesto, pero no como antítesis meramente, sino como un desarrollo consecuencial de lo que sería la búsqueda de lo misterioso, el mal, no sé, el satanismo, el suicidio, eh, la muerte de Dios. Nietzsche podría hablar muy bien de ello a posteriori. No estamos todavía en la corriente marxista, ligada a la Liga Comunista y al Manifiesto Comunista, que aparecería un siglo después, pero sí que es verdad que aquí hay una especie de alienación por parte de la burguesía muy importante, porque el proletariado está naciendo después de consolidada la explotación originaria, y entonces esta revolución literario-fantástica gótica romántica está liderada principalmente por personas adscritas a la burguesía, que son personas que pueden pensar, que no tienen pues que pasar penurias y miserias y que tienen todo el tiempo del mundo para elaborar sus razonamientos, ¿no? Aunque sean en contraposición. Eh, en estas tres fronteras de la razón, utilitaria y conformista, encontramos el romanticismo con paisajes maravillosos, exuberantes, pero tétricos y lúgubres al mismo tiempo, como plantea también las descripciones tan bellas y tan románticas, valga la redundancia, por el movimiento que da su nombre, a los paisajes del Polo Norte, donde el monstruo tiene que verse relegado porque Víctor Frankenstein lo persigue. Luego vamos a ver dos críticas muy importantes a tenor de los arquetipos que representan a Frankenstein y el
creador, Víctor Frankenstein, y el monstruo, que ni siquiera, bueno, su propia bondad intrínseca y natural con el que es fabricado a través de restos de cuerpos humanos, muy fantásticamente, sin mucha explicación científica, porque en aquella época el método científico estaba como estaba, y May Bussell pues desconocía los conocimientos científicos adecuados para elaborar una tesis o una argumentación científica, biologista o fisiológica o física adecuada para explicarlo. Lo explica muy bien de manera connotativa. Entonces, es una crítica también, en primer lugar, representada por estos personajes arquetípicos, que yo diría que Jung explicaría muy bien con la sombra, esa dialéctica del doble aspecto de la personalidad de la gente, que podemos tener al bien y al mal, al mismo tiempo que Víctor Frankenstein pues, esboza esas contradicciones paradójicas, porque es el que quiere matar a su propia creación, el propio padre, emulando a un dios. Y los románticos buscaban la muerte de Dios para liberarse de las ataduras, de, de la rigurosidad, de, pues de las apariencias, de esa máscara que habían puesto los ilustrados, tan meticulosos en sus rigurosidades, para, en definitiva, pues apoyar la idea de que el progreso es lo mejor, ¿vale? Y esa alienación del hombre, que produce tanto descontento después entre los románticos, hace que busquen, a su vez, pues monstruos, el mismo Goya dice, el sueño de la relación produce monstruos, en ellos mismos. Los principales monstruos de Lord Byron, de Polidori y de Shelley son ellos mismos, que mueren además en circunstancias bastante dramáticas, ¿no? Por ejemplo, Polidori, autor de Vampiros, se suicida. Tiene una relación bastante controvertida con Byron y Shelley con su padre. No está tampoco demostrado directamente o empíricamente de manera taxativa que esa relación con su padre tenga que ver con la creación del monstruo, pero sí que es verdad que se puede extrapolar a un perfil, digamos, donde la doble moral de esa burguesía tan fastuosa que decide jugar a ser su propio Dios para liberarse solamente con la muerte y con el mal y con la tragedia, pues es así como ellos consideran que se pueden liberar de la divinidad, a la que estaba escrita también parte de la ilustración, cuando decían que el progreso también tenía que estar derivado de las leyes divinas en algunos aspectos y que el hombre tendía al mal por naturaleza. Ellos lo que dicen es que hay que liberarse de ese espíritu tecnocrático de dieciochesco, ¿vale? Siguiendo al hilo, es verdad que la terrible realidad del tiempo de la rebelión romántica es una rebelión pues más bien juvenil, más bien digamos que irrumpe de manera frontal contra un siglo en el que Rousseau tenía mucho que decir. Ya he hablado de Rousseau en otros vídeos y por no mezclar muchas cosas, pues Freud ya lo decía, que la riqueza no es un valor, o sea, la felicidad no es un valor cultural. Es decir, estaba criticando el propio progreso, porque el hombre no es libre, porque el progreso de una clase dominante sea la que tenga que decidir sobre tu vida. Y además tendría mucho que decir con la lucha de clases, ¿vale? A posteriori también, un siglo después. Y Freud también, el creador del psicoanálisis, el bien es Freud, Sigmund Freud. La escaleta de personajes que yo me he elaborado es muy sintética, la voy a decir muy sintéticamente. Víctor Frankenstein es el creador, el científico obsesionado por crear una criatura a imagen y semejanza de Dios, como siendo él mismo ese arquetipo del otro ser que es ambivalente consigo mismo y que traspasa las fronteras de la ciencia y de la ética. Es otra crítica a la ética que tiene que conformar la comunidad científica al hacer investigaciones, ¿vale? En este caso, Víctor Frankenstein lo hace a través de restos de cuerpos humanos, pero ahí podríamos entrar en consideraciones genetistas, como ahora, pues, lo que se podría hacer genéticamente, que no se hace, porque hay unos límites establecidos. Y esto es lo que aquí se critica, ¿no? Que
no llegar a eso precisamente, también, es una de las críticas. La señora de Saville es la hermana de Robert Walton. Robert Walton es quien salva cuando está ya al final del libro Víctor Frankenstein persiguiendo a su criatura, que es el protagonista de muchos crímenes, sobre todo vinculados a la familia de Víctor Frankenstein, su mujer Elizabeth, su amigo Clerval, su padre, su abuelo, etc. Es el salvador de Víctor Frankenstein y es amigo personal y a quien, bueno, siente una especial admiración por Víctor Frankenstein y a quien considera pues su amigo del alma, la persona que siempre ha querido encontrar como su alma gemela, ¿no? Y que siente mucho lo que le ocurre después. Henry Clerval pues es hijo de un comerciante ginebrino y amigo de la infancia de Robert Walton, perdón, de Víctor Frankenstein. Y, y bueno, hay que decir que la alquimia, los alquimistas están muy presentes en la investigación porque sería otra crítica, digamos, a la rigurosidad empirista o empírica del método científico del 18, que busca esas bases que luego Darwin encontraría con el origen de las especies de la selección natural, un siglo después también, como precursores, ¿no? Pero con falta de metodología, digamos, escrita a las teorías, ya, o a la teoría. Por ejemplo, Cornelius Agripa, Paracelso, Alberto el Grande, son los grandes inspiradores de Víctor Frankenstein. Y yo creo que, por no hacerlo muy largo, el final es conmovedor. Te conmueves tanto con Víctor Frankenstein como con el monstruo Frankenstein, que se llama igual que el padre. No tiene ni siquiera nombre. Actúa bondadosamente, pero los hombres le degradan, los hombres le odian, los hombres no aceptan su monstruosidad. Mucho más allá de la monstruosidad del aspecto, yo creo que es el hecho en sí mismo de, de una falta de filiación. No tiene amigos, no está criado de una madre y de un padre, no está parido por una mujer, está creado por un hombre y no por Dios. Y todo eso está plausible presente en el libro. Y Mary Shelley lo recoge muy previamente y muy prematuramente. Es una precocidad increíble la de Mary Shelley al hacer este tipo de críticas. Y esa falta de filiación hace que esa criatura sea tan impresionantemente sufridora, al mismo tiempo que es cruel. Esa ambivalencia dialéctica, pues también tiene mucho que ver con la dialéctica materialista, que posteriormente determinará lo que se enfrenta una cosa con otra, lo que se escinden dos cosas, lo que dice Marx y Engels respecto al materialismo dialéctico, etc. Se pueden hacer análisis posteriores también, pero yo creo que con todo lo dicho se puede entrever ya, sin establecer una sinopsis clara. Creo que leáis el libro, que es maravilloso, impresionante. Los paisajes descriptivos, las alusiones, las adjetivaciones, las alusiones a los parajes inhóspitos, eh, esa maravilla de la naturaleza desbordada, cuando Víctor Frankenstein es capaz de viajar por medio globo o por casi todo el globo, persiguiendo al monstruo, y el monstruo también persiguiéndole a él para anunciar sus próximas muertes. Es increíble e impresionante cómo luego se arrepienten los dos, Víctor Frankenstein de su creación, y el monstruo se arrepiente pues de ser en sí mismo quien es y de no reconocerse a sí mismo, teniendo conciencia de su bondad, cómo es capaz de ser reprobado cuando actúa bien. Y eso le hace ser ambivalente y al mismo tiempo transformarse como la sombra lo haría con cada uno de nosotros cuando tendemos al bien y al mal al mismo tiempo y tenemos dobles aspectos, contradicciones, paradojas, sofismas en nuestra forma de pensar, falsas verdades que nos hacen inculcar a los demás lo que queremos que sean o que creemos que tenemos que hacer lo que los demás nos dicen, etcétera. Bueno, hay un sinfín de, bueno, pues de argumentaciones filosóficas muy interesantes en este libro, desde el punto de vista psicoanalítico. Y el psicoanálisis también lo puede explicar muy bien. No tengo tanta información al respecto, pero por ejemplo la crítica al cientifismo y a la falta de ética en la ciencia ligada a los experimentos, pues también es una probable crítica del futurismo que no se puede avecinar si no nos cuidamos de ello. Bueno, yo lo he leído con mucha pasión,
y yo creo que merece la pena que lo leáis. Y Mary Shelley está muy bien. Las oraciones son muy bellas, muy largas muchas veces, morfosintácticamente hablando. Emplea muchas adjetivaciones, dobles adjetivaciones, muchos silogismos disyuntivos, muchas paradojas, muchas preguntas retóricas, cuestiones a dilucidar. eh, Hay que investigar también el papel de todos y cada uno de los personajes, porque piensan como piensan, todos son bondadosos. Por ejemplo, la familia de Víctor Frankenstein son todos con unos rasgos de personalidad y de temperamento muy benevolentes, que eso confronta con el monstruo y con Víctor también, porque esa ambivalencia de Víctor, de esa doble personalidad que tiene, parece ser, esa bicefalia o esa, digamos, no sé, doble personalidad, en el sentido de que eh, persigue el bien de la humanidad, pero es capaz de crear un monstruo que mata a seres. Bueno, es impresionante. A mí me ha gustado mucho. Yo me lo había leído hace mucho tiempo cuando era adolescente, pero me lo he leído ahora de corrido en 3 o 4 días y se lee muy fácilmente y muy rápido. Pero es importante desgranar todas y cada una de las críticas que se pueden arguir de la sinopsis y de la argumentación del contenido si podéis, porque hay mucha tela. Espero que os haya gustado y yo lo recomiendo encarecidamente este libro. Es un clásico de la literatura, es uno de los mejores de Mary Wesley, aunque escribimos otros muchos más. Y hasta aquí, pero no alargarlo más, espero que estéis bien y recomiendo encarecidamente Frankenstein y el moderno Prometeo, de Mary de Shelley. Gracias, hasta luego.